Bienvenido a Topi Tops. Yo soy Matt y en el video de hoy quiero hablarte de antiguas civilizaciones y de las increíbles, fascinantes y realmente poco creíbles estructuras que han construido y que hoy en día tenemos los remanentes. Las civilizaciones antiguas han dejado una huella profunda en la historia de la humanidad, no solo por sus avances culturales, políticos y sociales, sino también por sus imponentes estructuras y arquitectura, muchas de las cuales siguen siendo símbolos icónicos de sus logros. A lo largo de la historia, estas sociedades han desarrollado técnicas de construcción innovadoras, que no solo respondían a sus necesidades funcionales, sino que también reflejaban en sus creencias religiosas, sociales y políticas. Vamos a hablar a continuación de algunas de ellas. Y ojo, aunque tengo que advertirte que no están en orden. Podemos hablar de China cuando estamos viendo Mesopotamia, pero da lo mismo, porque lo importante acá es que tú aprendas. Eso sí, si desde ahora le das a ese botón de suscribirte, a ese botón de like y activas la campanita. Vamos a hablar de Mesopotamia, la primera ciudad. Mesopotamia, situada entre los ríos del Tigris y Éufrates, es considerada una de las cunas de la civilización, ya que surgieron las primeras ciudades de la historia como Ur, Uruk y Babilonia, y además fue el hogar de los sumerios, arcadios, babilonios y asirios. Una de las estructuras arquitectónicas más emblemáticas de esta civilización fueron los zigurats, tan grandes templos escalonados construidos con ladrillos de adobe. Estas construcciones, como el famoso zigurat de Ur, no solo servían como centros religiosos, sino también como plataformas elevadas que, según se creía, acercaban a los sacerdotes y gobernantes a los dioses. La arquitectura mesopotámica se caracterizaba por la utilización de ladrillos de barro, ya que en la religión había poca piedra y madera. Además, sus murallas defensivas eran otro rango distintivo, debido a la necesidad de proteger a una nueva región de constantes conflictos. Si vamos a hablar de grandes creaciones, tenemos que hablar de Grecia. La civilización griega es conocida por su influencia en filosofía, en artes y en política, pero también por sus notables logros arquitectónicos. Los griegos desarrollaron un estilo arquitectónico basado en la proporción, el equilibrio y la armonía, conceptos que reflejan en sus edificios más emblemáticos. El Partenón, situado en la Acrópolis de Atenas, es el mejor ejemplo de la arquitectura clásica griega. Este templo, dedicado a la diosa Atenea, es famoso por sus columnas dóricas y su meticulosa proporción. Los griegos no solo buscaban crear estructuras funcionales, sino que también aspiraban a alcanzar la belleza ideal. La arquitectura griega era tanto un reflejo de su religión como de su enfoque filosófico hacia el mundo, donde la razón y el orden eran fundamentales. Cabe aclarar que los templos griegos también construían teatros al aire libre, como el famoso teatro de Epiduro, con una acústica perfecta que permitía que el público, incluso en las últimas filas, pudiera escuchar con toda la claridad del mundo las representaciones dramáticas. La arquitectura griega influyó profundamente en otras civilizaciones, pero antes de hablar de la otra, hablemos de Egipto, cuyos monumentos son eternos. La civilización egipcia, ubicada a lo largo del río Nilo, es famosa por sus monumentos funerarios, muchos de los cuales han perdurado hasta nuestros días. Las pirámides de Giza son quizá las más conocidas, especialmente la Gran Pirámide de Keops, conocida en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta estructura gigantesca, construida con bloques de piedra caliza y granito, eran tumbas diseñadas para asegurar la vida eterna a los faraones. La precisión de su construcción, alineadas con un punto cardinal y orientadas hacia el cielo, demuestra el alto nivel de conocimiento astronómico y matemático que poseían los antiguos egipcios. Otro de los grandes logros de la arquitectura egipcia fue el templo de Karnak, una impresionante construcción dedicada a los dioses que destaca por su enorme columna y estatuas obeliscos. La vamos a ver más adelante en este video. Estos templos no solo eran centros religiosos, sino que también reflejaban el poder del faraón, el intermediario entre los dioses y el pueblo egipcio.
Roma era una civilización que se destacó por su capacidad de asimilar y mejorar las ideas de otras culturas, como la griega y la etrusca, para crear su propio estilo arquitectónico, claro está. Los romanos fueron maestros en la ingeniería y la construcción, y uno de los principales logros fue el uso del arco y la cúpula, que les permitió crear estructuras más grandes y complejas. Uno de los claros ejemplos es el Coliseo romano, un anfiteatro gigantesco en el que se celebraban espectáculos públicos como las luchas de los gladiadores. Este edificio, construido por hormigón y piedra, es y será testimonio de la habilidad de los romanos para combinar funcionalidad y grandiosidad. Otro de los grandes logros romanos fue el Panteón, un templo con una enorme cúpula de hormigón que sigue siendo una de las mayores proezas de la arquitectura de la antigüedad. Los romanos también construyeron acueductos, como el acueducto de Segovia, que transportaba agua a las ciudades desde fuentes lejanas, demostrando su maestría en la ingeniería civil, además de desarrollar una vasta red de carreteras que conectaban las diferentes partes de su imperio, lo que terminó facilitando el comercio y la expansión militar. Si vamos a hablar de civilizaciones que construyeron grandes arquitecturas, tenemos que hablar de China, porque la antigua China, con una historia que se remonta a miles de años, también destacó por sus grandes logros arquitectónicos, que estaban profundamente influenciados por la filosofía del Feng Shui y el confucianismo, que buscaban el equilibrio y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Uno de los logros arquitectónicos más conocidos de China es la Gran Muralla, una colosal fortificación que se extendía por miles de kilómetros, construida para proteger el imperio de las invasiones nómadas. Esta muralla, hecha de piedra y ladrillo, y tierra y compacta, no solo era una barrera defensiva, sino también un símbolo de fuerza y unidad del imperio chino, como vimos al inicio del video. Otro de los grandes ejemplos de la arquitectura china es la ciudad prohibida de Beijing, un vasto complejo de palacios que sirvió como residencia a los emperadores durante más de 500 años. Un conjunto arquitectónico que es un reflejo de la jerarquía social y política del país. En Top y Top subimos video todos los días y estaremos más que agradecidos con tu like y con tu suscripción. Así que por favor, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like a este video y de comentar cuál ha sido tu parte favorita del mismo. Estamos más que atentos para leerte. Yo soy Matt y espero que hayas disfrutado de este top.